El despertador sonó a las 5:30, como siempre. Abrí los ojos un instante antes de que sonara. El cuerpo sabía por sí solo cuándo era hora de levantarse. La mano buscó el botón a tientas y lo apagó. Fuera aún estaba oscuro. Marzo este año había llegado húmedo y desapacible. Durante unos segundos permanecí inmóvil, reuniendo fuerzas para otro día más. Luego aparté la manta de un tirón. No había tiempo para remolonear. Tenía demasiado que hacer. En la habitación de los niños, mis tesoros dormían plácidamente. Los mellizos cumplirían 11 en agosto. Dios mío, cómo vuela el tiempo. Parecía que ayer cabían los dos en mis brazos, dos pequeños bultos, y hoy, ya casi adolescentes, cada uno con su propio carácter. Niños, a levantarse. Toqué suavemente el hombro de Diego. Él se despertó primero, como siempre, se frotó los ojos con los puños. En la penumbra de la habitación, su perfil, la nariz recta, la barbilla obstinada, me hicieron estremecer por un momento. Cada día se parece más a él. Mamá, tengo hambre. Lucía se estiró y bostezó. De los dos, ella era la más alegre, nuestro rayo de sol. Las gachas ya están hirviendo. Sonreí, aunque me pesaba el alma. Pero lavaos primero. Mientras los niños se aseaban, puse la mesa. Gachas de avena con agua, nada para endulzar. El azúcar se había acabado ayer, y faltaban 3 días para la nómina. Serví té en las tazas, ya de la segunda infusión de las bolsitas. Abrí la nevera, vacía como un granero después de una mala cosecha. El último pan de molde, medio paquete de margarina, un tarro de queso fundido. Otra vez gachas con agua. Diego hizo una mueca al sentarse a la mesa. ¿Todo el mundo desayuna normal y nosotros? Diego, por favor, no empieces. Le acaricié la cabeza, intentando no mostrar cuánto dolían esas palabras. Mañana cobraré y habrá leche, queso fresco y embutido. Ajá, gruñó mi hijo, cogiendo la cuchara de mala gana. Lucía comía en silencio, absorta en sus pensamientos. Ella es nuestra soñadora callada. Dibuja todo el tiempo, tanto en papel como en su imaginación. Mami, mira. Lucía estiró la pierna desde debajo de la mesa, mostrando su zapatilla. Otro agujero. Entra el agua, el calcetín se moja. Se me encogió todo por dentro. Sabía de ese agujero. Lo había pegado por dentro con esparadrapo, pero con la lluvia de ayer el pegamento se había reblandecido. Hoy traeré superpegamento del trabajo. ¿Aguantará mejor? Intenté hablar con ánimo. Aguanta, que pronto será primavera y llevarás deportivas. Todo el mundo tiene zapatillas nuevas y nosotros... Empezó Diego, pero le interrumpí. Diego, ya está. Terminad el té y preparaos. ¿Están listos los deberes? ¿Habéis comprobado las mochilas? Acompañé a los niños hasta la parada. Besé a cada uno. Los persigné a escondidas cuando se alejaban. Hasta mi parada fui andando. Un ahorro. El metro cuesta 30 céntimos más que el autobús, y en un mes eso se nota. Había aprendido a contar cada céntimo, como mi abuela contaba los granos de trigo en los años de hambre. En la oficina de la empresa de limpieza Ciudad Limpia había bullicio. Las chicas compartían cotilleos. Encarno se quejaba de la ciática. Alguien puso la tetera. Me senté en un rincón, repasando mentalmente la lista de tareas del día. Tenía que recoger un certificado de la clínica para Lucía, pasar por el supermercado. Tenían descuento en cuellos de pollo para hacer un buen caldo. ¡Morales! El grito de la jefa me sacó de mis pensamientos. Ven a mi despacho. Rosa, una mujer corpulenta con el pelo teñido de negro azabache, estaba sentada tras una mesa llena de papeles. Siempre hablaba más alto de lo necesario y te miraba como si ya fueras culpable de algo. Carmen, tengo un encargo especial para ti. Se bajó las gafas hasta la punta de la nariz. Hay una vacante, el despacho personal del director general de un gran bufete de abogados. Se necesita alguien responsable, sin quejas. He pensado en ti. Gracias por la confianza, asentí.
No des las gracias antes de tiempo. Rosa entrecerró los ojos. Es trabajo de tarde, después de las 7. ¿Con quién dejarás a los niños? Pilar, la vecina, ya me ayuda de vez en cuando. Bueno, pues mira, pero la paga es mejor. 950 en lugar de 800. ¿Aceptas? Todo se me revolvió por dentro. 150 euros. Dios, dame fuerzas. Quizá por fin pudiera comprar a los niños ropa nueva y no de segunda mano. Unas deportivas decentes para Diego, medias sin bolitas para Lucía. Quizá incluso alcanzara para las clases de dibujo para ella. Por supuesto que acepto, suspiré. Entonces anota la dirección. Me tendió un papel. Centro Empresarial Torrenueva, piso 23. Empresa Navarro y Asociados. Preséntate hoy a las 7 de la tarde. Diles al portero que vienes de Ciudad Limpia. Recogerás la llave del despacho en recepción. Navarro y Asociados. Algo familiar resonó en mi memoria, pero lo aparté. ¿Cuántos Navarro habrá en el mundo? Es un solo despacho, pero grande, continuó Rosa. Hay que limpiar a fondo, quitar el polvo en todas partes, incluso detrás de los libros. El baño tiene que brillar, no tocar los papeles. ¿Todo claro? Sí, gracias por la oportunidad. El Centro Empresarial Torre Nueva resultó ser una torre reluciente de cristal en el centro de la ciudad. Yo, con mi chaqueta raída y mis botas gastadas, me sentía como un cuerpo extraño entre los suelos de mármol y las paredes de espejo. El portero de la entrada me miró con gesto evaluador, pero al oír lo de Ciudad Limpia, asintió y me dio un pase temporal. En el piso 23 reinaba el silencio. La jornada laboral había terminado. Solo de detrás de algunas puertas llegaban voces apagadas. En la puerta de cristal brillaba una inscripción dorada. Navarro y Asociados, Servicios Jurídicos. La chica de recepción, corte de pelo moderno, maquillaje impecable, me tendió una llave. El despacho de don Rafael está al fondo del pasillo. Me ha dicho que aún no se ha ido, así que puedes empezar cuando él se vaya. Don Rafael. Por alguna razón sentí un escalofrío. Asentí y me dirigí por el pasillo indicado, empujando delante de mí el carrito con los productos de limpieza. La maciza puerta de madera oscura al final del pasillo estaba entreabierta. Llamé con cuidado. «Adelante». Esa voz, grave con un ligero carraspeo, me arrancó del presente y me lanzó 12 años atrás. Las piernas se me volvieron de trapo, pero me obligué a empujar la puerta. Estaba sentado tras un enorme escritorio de caoba, inclinado sobre unos papeles. Traje caro, canos en las sienes, movimientos seguros. Los años habían sido benévolos con él. La cara casi no había cambiado. Solo las arrugas en las comisuras de los ojos se habían hecho más profundas. Levantó la cabeza y vi esos ojos, castaño oscuro, atentos. Esos mismos ojos que me habían atormentado en pesadillas durante muchos años. Noviembre de 2012. Tarde-noche, húmeda y oscura. Volvía de unas clases extra de psicología infantil. Iba por el parque de la Alameda para cortar camino. Un error que recordaré toda la vida. Un ruido a mi espalda. Me di la vuelta. Salió de entre los árboles. Con un abrigo caro desabrochado, apestaba a coñac. ¿A dónde vas tan deprisa, guapa? Su mirada me dio miedo. Intenté rodearle, pero me agarró del brazo. Dolor, humillación, impotencia. Y luego sus palabras, lanzadas entre caladas de cigarrillo. Ni se te ocurra ir a la policía. Nadie te creerá. Tengo contactos. Te acusarán a ti. No fui. Me daba vergüenza, miedo. Era inútil. Me encerré en mí misma. Dejé la universidad. Y 2 meses después descubrí que estaba embarazada. De mellizos. ¿Es usted la nueva limpiadora? Su voz me devolvió al presente. Me miraba sin ni un asomo de reconocimiento. 12 años. Arrugas alrededor de los ojos, el cansancio grabado en los rasgos. Yo ya no era aquella chica de 26 años. Sí, me falló la voz,
Salió un susurro ronco. Carraspeé. Sí, vengo de Ciudad Limpia. ¿Puedo empezar? Me miró con atención, sin reconocerme, simplemente evaluando. Soy el director general, Navarro. Se levantó, y yo retrocedí un paso involuntariamente. Perdone que me haya retrasado. Ahora recojo los papeles y le dejo el despacho libre. Era educado, ni un asomo de altanería o grosería, como si fuera otra persona, no aquella bestia del parque. Limpié cada día después de las 7. Iba metiendo papeles en un maletín de cuero. Si me retraso, puede empezar por la antesala. No toque nada sobre la mesa. Si mueve algún documento sin querer, no pasa nada, solo que no lo tire. Asentía, incapaz de pronunciar palabra. Pasó a mi lado y sentí el olor de su colonia, cara, discreta. No era en absoluto aquel olor a alcohol y furia que se había grabado en mi memoria. Buenas noches, dijo junto a la puerta y salió. Solo cuando sus pasos se apagaron en el pasillo pude respirar hondo. Se me doblaron las rodillas y me agaché en medio del despacho. Me temblaban las manos. Me arrastré hasta el baño contiguo, cerré la puerta y me agarré al lavabo. En el espejo se reflejaba un rostro pálido con los ojos dilatados de terror. Dios mío, ¿por qué? Han pasado 12 años. No me ha reconocido. ¿Cómo voy a ver su cara cada día? Pero necesito el trabajo. 150 euros son zapatillas nuevas para los niños. Es fruta en la mesa. Por los niños aguantaré. Dame fuerzas, Dios. El agua del grifo caía sobre mis dedos apretados, pero no sentía su temperatura. Ante mis ojos estaba otro rostro, deformado por la rabia, con ojos llenos de locura y de soberbia. Y ahora ese hombre es un director exitoso y respetado. Y yo soy su limpiadora. ¿Por qué me castigan? ¿O es una prueba? 12 años había intentado olvidar su rostro, y ahora lo vería cada día. Por los niños, me repetía mirándome al espejo, por Diego y Lucía. Ellos no tienen culpa de nada, se merecen algo mejor. Con manos temblorosas me alisé el delantal, enderecé la espalda y salí del baño. No tengo elección. Podré con esto. Siempre he podido. Abril llegó con lluvias cálidas y asfalto mojado del que se levantaba vapor. Habían pasado ya 3 semanas desde que limpiaba el despacho de Navarro. 3 semanas de miedo nocturno que poco a poco se había embotado, convertido en un dolor sordo y persistente en algún lugar bajo las costillas. Él me saludaba, cada vez. Asentía educadamente, a veces me daba las gracias por el trabajo, como si yo fuera para él simplemente una mujer desconocida con un trapo en las manos, y no aquella cuya vida él había partido por la mitad 12 años atrás. Aprendí a mirar más allá de él. Aprendí a responder con monosílabos. Aprendí a respirar con regularidad cuando pasaba a mi lado en la puerta. Pero un miércoles, mientras limpiaba el polvo de las estanterías en la antesala, oí sin querer su conversación con la secretaria Julia. Don Rafael, me da mucha vergüenza pedirlo, pero... La voz de la chica temblaba. Mi hijo necesita una operación urgente. El centro de rehabilitación se niega a aceptarlo sin un pago adelantado. Me quedé paralizada con el trapo en la mano. ¿Cuánto necesitas?, preguntó él con calma, sin irritación. 1.500 euros. Sé que es mucho dinero, pero puedo trabajar horas extra, lo devolveré. Julia, vete a casa con tu hijo. Mañana recibirás una prima. Y si necesitas algo más, dilo enseguida. Ella salió de su despacho, con los ojos húmedos de lágrimas, pero en su rostro había alivio, casi felicidad. Pasó a mi lado sin verme, y yo me quedé allí de pie, sin entender nada. ¿Cómo ese hombre que da 1.500 euros a un niño enfermo ajeno y aquel borracho salvaje del parque podían ser la misma persona? Por la noche en casa, Pilar me recibió en el umbral. Carmen, Lucía no está bien. Está tumbada, dice que le duele la cabeza. Le he tomado la temperatura, 38,2. Entré corriendo en la habitación de los niños.
Lucía estaba en la cama, con las mejillas ardiendo, los ojos brillantes de fiebre. «Mamita», susurró, «me duele todo». Diego estaba sentado a su lado, cogiéndole la mano. En su rostro había preocupación. Por la mañana la temperatura había subido a 39. El paracetamol no ayudaba. Llamé al médico de cabecera. Una mujer corpulenta, con ojos cansados, vino al mediodía. La auscultó, le dio golpecitos. «Gripe, hay epidemia ahora. Pero a tu niña se le ha complicado, bronquitis. Necesita antibióticos buenos. Y hay que hacer análisis para saber cuáles exactamente». Garabateó una receta y se fue, dejando tras de sí olor a hospital y desesperanza. Miré el papel. 400 euros. Tenía en la tarjeta 250. Faltaba una semana para la nómina. Por la tarde saqué del joyero la cruz de mi madre, lo único que me quedaba de ella. De oro, antigua, de los tiempos de la abuela. Mamá la había llevado toda su vida. Me la dio antes de morir. «Perdóname, mamá», susurré apretando la cruz en la palma. Por Lucía, solo por ella. En la casa de empeños me dieron 175 euros. Un hombre gordo, detrás del mostrador, pesó la cruz en una balanza electrónica, la examinó y soltó la cifra como si me hiciera un favor. Aún faltaban 225. Llamé a todas mis conocidas. Alguien dio 50, alguien 100. Pilar me tendió 100 euros de su pensión. «Toma, Carmen, ahora no los necesito, y para la niña la vida es más importante». Al anochecer, había reunido 365 euros. Faltaban 35 para el tratamiento completo. Me senté en la cocina y lloré con el puño en la boca para que los niños no me oyeran. Detrás de la pared Lucía tosía, una tos seca, desgarradora, que me hacía un nudo por dentro. Al día siguiente fui al trabajo como siempre. Navarro estaba sentado a la mesa, examinando unos documentos. Me saludó sin levantar la vista. Empecé a limpiar las ventanas. Las manos se movían automáticamente y en la cabeza me daba vueltas un solo pensamiento. 35 euros. Solo 35 euros hasta el tratamiento completo. «Perdone». Su voz me hizo dar un respingo. «¿Está todo bien? Hoy está usted algo distinta». Me di la vuelta. Me miraba con atención, con preocupación. Y entonces algo se quebró en mí. Quizá el cansancio, quizá la desesperación, quizá simplemente ya no tenía fuerzas para guardármelo todo dentro. «Mi hija está enferma». Oí mi voz como desde lejos. «Bronquitis grave, necesita medicinas caras». Él se levantó de la mesa, se acercó. «¿Cuánto falta?» «¿Qué? ¿Cuánto falta de dinero?» Me quedé callada, sin creer lo que oía. «No hace falta, me las arreglaré», conseguí decir al fin. «Carmen». Me llamó por mi nombre por primera vez en todas esas semanas. «¿Cuánto necesita?» 400 en total, susurré. «Pero ya casi lo tengo, solo me faltan». Volvió a la mesa, abrió un cajón, sacó un sobre. Contó 4 billetes de 100. «Tome 500, por si acaso. Puede que necesite algo más». Miraba el dinero en su mano y no podía moverme del sitio. «Considérelo una prima por el buen trabajo», añadió. «De verdad limpia usted muy bien». Dentro de mí había una guerra. El orgullo contra el instinto maternal, el odio contra la necesidad. Dinero de él, de ese hombre. Pero Lucía era más importante. Cogí el sobre. Me temblaban los dedos. «Gracias». Apenas audible. «Lo devolveré trabajando». «No hace falta devolverlo», negó con la cabeza. «Solo que se mejore. Y si necesita coger unos días libres, cójalos. No le descontaremos el sueldo». Me quedé con el sobre en las manos sin entender nada.
¿Cómo ese hombre atento que da dinero para el tratamiento de una niña ajena podía ser aquel monstruo? ¿O en 12 años la gente de verdad puede cambiar? Esa misma noche compré todas las medicinas. Lucía empezó a tomar los antibióticos. Por la mañana la temperatura había bajado a 37,5. Y yo estaba sentada junto a su cama pensando en lo mismo. Cogí dinero de él, del hombre que me destrozó la vida. Lo cogí voluntariamente, con mis propias manos. En el templo dicen, no paguéis mal por mal. Y yo acepto ayuda de quien me hizo daño. ¿Es eso pecado o misericordia? No había respuesta. Solo la respiración tranquila de mi hija, que iba mejorando, y un regusto amargo en la boca, como si me hubiera traicionado a mí misma. Otra vez. Solo que ahora no por coacción, sino por voluntad propia. Junio irrumpió en la ciudad con viento caliente y sol cegador. Lucía se había recuperado por completo. Los antibióticos habían hecho su trabajo. Incluso pude comprarle unas sandalias nuevas para sustituir las del año pasado, de las que ya había crecido. El dinero de Navarro ayudó a llegar hasta la nómina, y cada vez que pensaba en ello, sentía una mezcla extraña de agradecimiento y asco hacia mí misma. Navarro ya no volvió a hablar de aquella ayuda. Me saludaba como siempre. A veces se quedaba trabajando hasta tarde, pero siempre avisaba con antelación. Educado, correcto. Como si entre nosotros no hubiera pasado nada. Ni aquella noche de noviembre del 12, ni ese dinero. Diego cambiaba ante mis ojos. Cada semana notaba nuevos rasgos, la inclinación de la cabeza cuando pensaba en algo, el gesto de frotarse el puente de la nariz antes de una decisión difícil. Incluso la voz le empezaba a cambiar de forma parecida, con ese mismo carraspeo. La genética es cosa rara. Transmite no solo el color de los ojos, sino también los gestos, los movimientos, las entonaciones. A mediados de junio, decidimos con los niños pasar el fin de semana en el Parque de la Alameda. Había evitado ese lugar durante 12 años, pero Lucía pidió tanto dar de comer a los patos del estanque que no pude negarme. Basta de tener miedo a cada arbusto, me dije. Han pasado 12 años. Yo soy otra. El mundo es otro. El día resultó claro, sin nubes. Las niñas saltaban delante por el sendero. Diego iba a mi lado, llevando con seriedad la bolsa de pan para los patos. Junto al estanque nos instalamos en un banco. El agua relucía al sol. Los patos cogían ávidamente los trozos de pan. Los niños reían. Los miraba y pensaba. A pesar de todo he tenido suerte. Los tengo a ellos, mi alegría, mi sentido. Pasada lo que pasada en el pasado, el futuro les pertenece a ellos. «¡Mamá! ¡Mira qué niño tiene esa señora!», exclamó de pronto Lucía, señalando detrás de mí. Me di la vuelta y me quedé helada. Por el sendero hacia el estanque venía una mujer elegante de unos 40 años, con un vestido claro y un sombrero de ala ancha. A su lado caminaba un chico de unos 13 años, con camisa blanca y pantalón corto. Al verlo casi grité. Se parecía tanto a Diego. Los mismos ojos oscuros, el mismo corte de labios, incluso un lunar en el cuello. La mujer también nos vio. Se detuvo, mirando fijamente a Diego. Luego pasó la vista por Lucía, por mí. Algo pasó por sus ojos. Sorpresa, luego comprensión. «Hola», dijo acercándose. «Qué niños tan maravillosos tienes». «Gracias». Intenté levantarme, alejar a los niños, pero ella me cortó el paso. «Perdona, ¿cómo te llamas?», preguntó sin apartar los ojos de Diego. «Qué parecido tan increíble». Dudé. Algo dentro me decía, hay que mentir, dar otro nombre, huir de aquí. Pero estaba cansada de mentir. 12 años de mentiras a los niños, a mí misma, a todo el mundo. «Carmen. Y estos son Diego y Lucía». «Isabel Navarro». Pronunció el apellido con claridad, observando mi reacción. «Y este es Denis, el sobrino de mi marido.
¿Verdad que el parecido con tu hijo es increíble? El corazón se me puso en la garganta. Navarro, la esposa. Cierto, murmuré. Tenemos que irnos, perdone. ¿Y cuántos años tienen? No se apartaba. ¿Cuándo es su cumpleaños? 10, pronto 11, respondió Diego sin entender el peligro. El 15 de agosto, somos mellizos. Isabel Navarro palideció. Vi cómo calculaba rápidamente mentalmente. Agosto de 2013. Significa concepción en noviembre-diciembre del 12. ¡Qué niños tan preciosos!, dijo con una sonrisa en la que no había ni gota de calidez. ¿Puedo fotografiarlos con Denis para el álbum familiar? Sin esperar respuesta, sacó el teléfono e hizo varias fotos. Diego estaba junto a Denis. Su parecido era simplemente asombroso. Los mismos rasgos faciales, el mismo perfil. Rasgos familiares de los Navarro que no se pueden ocultar. Adiós, dijo Isabel, guardando el teléfono en el bolso. Creo que nos volveremos a ver. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, llevándose al sobrino que nos miraba con perplejidad. «Mamá, ¿quién es esa señora?», preguntó Lucía. «¿Por qué nos ha fotografiado?». Así, sin más, cariño. Intenté sonreír, pero los labios no obedecían. «Le ha gustado lo guapos que sois. Vámonos a casa. Aún tengo que preparar la comida». Todo el camino a casa no pude librarme de la sensación de una desgracia inminente. Como una nube oscura antes de la tormenta. Sabes que va a estallar, pero no entiendes a dónde correr. El lunes por la mañana me llamó Rosa. «Morales, Navarro te requiere, ahora mismo, a las 10. ¿Qué has hecho?». «Nada», respondí sintiendo cómo se me helaba todo por dentro. Bueno. En cualquier caso, que en 1 hora estés en su despacho. Ha dicho urgente. Llamé a un taxi. Un lujo imperdonable, pero no había tiempo para el autobús. Todo el camino me temblaba. Sabía que este día llegaría. 12 años es demasiado tiempo para que un secreto siga siendo secreto. La secretaria me acompañó al despacho en silencio y cerró bien la puerta. Navarro estaba de pie junto a la ventana de espaldas a mí. Sobre la mesa había fotografías impresas, esas mismas que su mujer había hecho en el parque. Mi mujer hizo unas fotos interesantes el fin de semana, dijo sin darse la vuelta. Dice que conoció a un chico asombrosamente parecido a mi sobrino y a mí de niño. Se dio la vuelta. El rostro demacrado, ojeras oscuras, se veía que no había dormido. Se acercó a la mesa, puso junto a las fotos de los niños una foto vieja. Este soy yo a los 12 años. Y este es mi sobrino ahora. Y este es tu hijo. 3 rostros en 3 fotografías. Un rostro repetido con intervalos de décadas. Rasgos familiares que no se pueden ocultar ni esconder. Carmen, me parece que tenemos de qué hablar. Su voz sonaba apagada. Callé. El corazón latía en las sienes. Tenía la boca seca. ¿Son míos?, preguntó directamente. El momento de la verdad. 12 años me había preparado para esta pregunta. 12 años había ensayado la respuesta, y ahora todas las palabras se me habían ido de la cabeza. Sí, conseguí decir. Son tus hijos, mellizos. Se tambaleó. Se apoyó en la mesa con la mano. Palideció tanto que me asusté que no se desmayara. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué no lo dijiste antes, cuando viniste a trabajar aquí? Algo dentro de mí se rompió. La presa que contenía años de dolor se derrumbó. Porque hace 12 años me violaste en el parque de la Alameda. Lo dije alto, casi gritando. Todos esos años de silencio salieron en una frase. Fue el 23 de noviembre de 2012. Estabas borracho, olías a coñac. Caía una lluvia fina. Yo volvía de unas clases extra. Saliste de entre los árboles y me cortaste el paso. Navarro se agarró al borde de la mesa con ambas manos. El rostro se le puso gris.
Yo tenía 26 años. Continué con voz temblorosa. Estudiaba para maestra. Quería trabajar con niños. Me destrozaste la vida. Y luego dijiste que si iba a la policía nadie me creería, porque tienes contactos, dinero. Yo... Se dejó caer en el sillón. Se cubrió la cara con las manos. Dios mío. Yo era virgen. Dije en voz baja. Después de ti estuve 3 meses sin poder salir de casa. Dejé la universidad. Y luego me enteré de que estaba embarazada. Él estaba sentado inmóvil y yo veía cómo le temblaban los hombros. Recuerdo ese día a retazos. Graznó sin levantar la cabeza. Estaba borracho. Mi primera mujer me engañaba con un socio del bufete. Me enteré por casualidad. Me emborraché. Recuerdo el bar, recuerdo que iba por el parque, y luego huecos en la memoria, fragmentos, una cara. Ni siquiera recordaba tu cara. Levantó los ojos hacia mí, y en ellos había tanto dolor que retrocedí involuntariamente. Eso no es una justificación, dijo con voz apagada. Nada puede justificar lo que hice, pero yo... ¿Pero qué? Sentí cómo la rabia subía como una ola. ¿Que has cambiado? ¿Que ahora eres otra persona? Sí. Se levantó bruscamente. Lo intento. 12 años yendo al psicólogo, 12 años sin beber. Alcohólicos Anónimos, centros de ayuda a mujeres, trabajo de voluntario. Intento redimirme. ¿Redimirte? Me eché a reír, y esa risa se parecía a un sollozo. ¿Crees que se puede redimir lo que me hiciste? Navarro calló. ¿Y ellos, los niños, saben de mí? No, corté. Les dije que su padre había muerto. Es más fácil así, más seguro. Se estremeció como por un golpe. Me gustaría, empezó, pero le interrumpí. Ahora lo sabes. Me dirigí hacia la puerta. No te acerques a nosotros. No dejaré el trabajo. Los niños tienen que comer. Carmen, espera. Dio un paso hacia mí. Debo ayudar. Son mis hijos. Déjame al menos. Me volví en la puerta. Ya has ayudado, dije con frialdad. Lucía se recuperó gracias a tu dinero, pero eso no te convierte en su padre. Padre es quien cría, educa, ama, y no quien resultó ser un donante biológico casual. Salí cerrando la puerta tras de mí. En el pasillo la secretaria me miraba asustada. Evidentemente había oído los gritos. Pasé junto a ella manteniendo la espalda recta, la cabeza alta. Solo en el taxi, cuando la ciudad flotaba tras la ventana en manchas grises, me permití llorar. La verdad había salido a la luz. Ahora empezaría una vida completamente distinta, y no sabía si estaba preparada para ella. Julio se abatió sobre la ciudad con un calor sofocante. El asfalto se derretía, el aire temblaba sobre los techos de los coches, la gente se refugiaba en la sombra de los portales. Y mi vida se desmoronaba ante mis ojos. No había pasado ni una semana desde aquella conversación con Navarro, cuando empezó todo. El viernes por la tarde me llamó Rosa. Morales, te despiden del objeto. Han llamado del bufete de Navarro. Han dicho que tus servicios ya no son necesarios. ¿Por qué? Pregunté, aunque conocía perfectamente la respuesta. ¿De dónde voy a saberlo yo? Puede que limpiaras mal, puede que rompieras algo. En cualquier caso, recibirás la liquidación el lunes. Y ni se te ocurra armar un escándalo allí. Estos clientes nos importan. Colgué el teléfono y me apoyé contra la pared. Era de esperar. Navarro no podía dejarme trabajar después de semejante revelación. Demasiado incómodo para ambos. Pilar, al ver mi estado, preparó té bien cargado. Cuéntame, Carmen. Veo que ha pasado algo. Callé, girando la taza entre las manos. ¿A quién podía contarle la verdad? Durante 12 años había sido mi cruz, mi secreto. He perdido el trabajo. Conseguí decir al fin. No será fácil encontrar otro. No pasa nada, saldrás adelante.
Me dio una palmadita en la mano. Siempre has salido adelante. El sábado empezó el verdadero apocalipsis. Por la mañana llamaron a la puerta. En el umbral estaba Isabel Navarro, impecablemente vestida, con furia helada en los ojos. «Espero que entiendas lo que has hecho», dijo entre dientes, entrando en el piso sin invitación. «No recuerdo haberte invitado». Crucé los brazos sobre el pecho. «Has destrozado una familia, pisoteado la reputación de un hombre decente». «No te invité», repetí con más firmeza. «Y desde luego no destrocé ninguna familia. Eso lo hizo tu marido hace 12 años». Ella entrecerró los ojos. «Escúchame con atención. Voy a pedir el divorcio. Me llevaré la mitad de todos los bienes, es mi derecho legal. Rafael lo ha confesado todo, y sé que quiere ayudar a esos niños». Pronunció «esos niños» como si hablara de gatitos callejeros. «Así que si pides aunque sea 1 céntimo a mi marido, te denunciaré por chantaje. Conseguiré que la pensión alimenticia sea mínima. Te destruiré. ¿Queda claro?» «Nunca le he pedido nada a tu marido», respondí con firmeza. «Y no pienso empezar ahora. Y ahora te pido que salgas de mi casa. Los niños volverán pronto del paseo». Echó un vistazo a nuestro modesto piso. Paredes desconchadas, muebles viejos, cortinas remendadas. «¿En qué miseria los estás criando?», sonrió con desprecio. «Y podríais vivir como personas si se lo hubieras dicho a Rafael desde el principio. Fuera de aquí». Abrí la puerta de par en par, inmediatamente. Cuando se fue, me dejé caer en una silla, sin fuerzas. Parecía que ahora todo el mundo conocería mi secreto. El lunes se confirmaron mis peores temores. En el periódico El Heraldo apareció una noticia. El sonado divorcio del conocido abogado Rafael Navarro está relacionado con la aparición de hijos extramatrimoniales. Según fuentes fiables, la esposa del empresario ha descubierto que su marido tiene una familia secreta. Familia secreta. ¡Qué ironía! Nunca fuimos una familia. Solo una mujer y unos niños unidos a él por un día maldito. Al mediodía me llamó la monitora del campamento de verano Sol Radiante, a donde con mucho esfuerzo había conseguido dinero para enviar a los niños por una quincena. «Carmen, tenemos problemas con Diego. Se ha peleado con unos chicos. Venga, por favor, a recogerlo». Llegué corriendo al campamento en autobús, dando tumbos en cada bache. En la enfermería estaba sentado mi hijo con una ceja partida, los ojos rojos de lágrimas, pero los labios apretados con obstinación. «Dijeron que mi madre cazaba ricos», gritó nada más verme. «Que te puso una trampa y tuvo hijos a propósito. ¿Es verdad?» Se me fue el suelo de los pies. «Diego, cálmate». La monitora jefa, una mujer de unos 30 años con rostro cansado, le puso la mano en el hombro. «Pegar no es solución. No podemos dejarlo en el campamento después de esto». «Hablaremos en casa», dije en voz baja. «Vamos, hijo». Salimos del campamento en silencio. Lucía iba a mi lado cogida de mi mano. También la habían dejado salir para no quedarse sola. «Mamá». Diego se detuvo en la parada del autobús. «Dime la verdad. ¿Papá está vivo?» «Hablaremos en casa», repetí, «cuando nos calmemos». Por la tarde senté a los niños en el sofá. Me miraban asustados. Diego con la ceja vendada, Lucía con los ojos llorosos. «Niños, os dije que papá había muerto. No es verdad. Vuestro padre está vivo». Diego dio un respingo, apretó los puños. «Lo sabía», gritó. «¿Por qué nos has mentido todo este tiempo?» «Porque vuestro padre es mala persona». Elegí las palabras con cuidado. «Hizo mucho daño a mamá hace tiempo. Por eso vivimos solos». «¿Por eso lloras por las noches?», preguntó Diego en voz baja. Me estremecí.
No pensaba que se daba cuenta. Sí, hijo, por eso. ¿Y ahora cómo es? Preguntó Lucía. ¿Nos quiere aunque sea un poquito? ¿Quiere? ¿Puede un hombre querer a unos hijos de cuya existencia se enteró hace una semana? No lo sé, cariños. Acaba de enterarse de vosotros. ¿Y es rico? Preguntó de pronto Diego. Los chicos del campamento dicen que es director y tiene un montón de dinero. Sí, tiene mucho dinero. Pero el dinero no es lo principal en la vida. Lucía se acercó y me abrazó. Mamá, no llores, susurró. Ni siquiera me había dado cuenta de que las lágrimas rodaban por mis mejillas. Te queremos, dijo Lucía, y no necesitamos a nadie más. Los abracé a ambos, los apreté fuerte contra mí. Tenemos que conseguir justicia, dije, besándolos en la coronilla. Vuestro padre hizo algo muy malo y debe responder ante la ley. ¿Nos llevarán a un orfanato? Preguntó Lucía asustada. No, ¿qué dices? Los apreté más fuerte. Nadie os va a llevar a ninguna parte. Os quedaréis conmigo, siempre. Al día siguiente, fui al Centro de Ayuda a Mujeres Esperanza. La abogada Elena Ruiz, una mujer de unos 40 años con pelo corto y mirada atenta, escuchó mi historia. El plazo de prescripción para estos delitos es de 15 años, dijo. Aún puedes presentar denuncia, pero debes entender que demostrar será difícil. ¿Tiene algún sentido? Pregunté cansada. Han pasado 12 años, no hay ninguna prueba. Las hay, dijo Elena con firmeza. Tus hijos. La prueba genética confirmará la paternidad. Además, por lo que sé, Navarro reconoció que estaba en ese parque aquella noche. Asentí. Entonces hay base. Además, abrió una carpeta. No eres la primera, Carmen. En 2010 hubo otra mujer. También presentó denuncia contra Navarro. El caso se archivó entonces, no hubo pruebas suficientes. O más bien, él usó sus contactos. Todo se me heló por dentro. No la primera. Si levantamos ambos casos, las posibilidades aumentarán, continuó Elena. Piénsalo, pero recuerda, los niños sufren también ahora, viven en la mentira. Tarde o temprano la verdad saldrá completamente. Es mejor que la sepan por ti, a través del juicio, que por cotilleos sucios. Dejó su tarjeta. Piénsalo. Estaré disponible y recuerda, no estás sola. Por la tarde estuve mucho rato sentada en la cocina mirando la tarjeta. Detrás de la pared, Diego y Lucía se preparaban para dormir. Niños normales que quieren una vida normal, sin vergüenza, sin juicios, sin odio. Pero, ¿es normal nuestra vida ahora? Cogí el teléfono y marqué el número de Elena. Estoy dispuesta a presentar denuncia, dije. ¿Cuándo puedo ir? Mañana por la mañana. Prepararé los documentos. Después de colgar, me acerqué al icono de la Virgen en el rincón. Señor, guíame por el camino de la verdad, susurré persignándome, aunque sea espinoso. Y 2 semanas después, pasó lo que más temía. Diego volvió a casa después de un paseo pálido. Entró en silencio en su habitación, se tumbó en la cama de cara a la pared. Diego, ¿qué ha pasado? Me senté al borde de la cama. Me duele la cabeza, murmuró. Estoy muy cansado. Al día siguiente no pudo levantarse. Temperatura 38, debilidad, moratones en brazos y piernas. ¿De dónde son los moratones? Me asusté. No lo sé, han salido solos. Llamé al médico. Miró, frunció el ceño, mandó análisis de sangre. 2 días después, estábamos sentadas en el consultorio de la pediatra. Me miraba no a los ojos, sino por encima de mi cabeza. Carmen, tu hijo tiene alteraciones graves en el análisis de sangre. Necesita consulta con hematólogo, urgente.
¿Qué significa eso? Sentí cómo todo se me caía dentro. No puedo hacer diagnóstico, pero cuanto antes lleguéis al especialista, mejor. En el hospital provincial nos recibieron al día siguiente. El hematólogo, un hombre de unos 50 años con ojos bondadosos, estudió largo rato los análisis, luego me miró. Necesitamos hacer más pruebas. Hay sospecha de secuelas de traumatismo craneal. ¿Qué traumatismo? Susurré. Dijiste que se peleó hace 2 semanas, ¿verdad? El golpe pudo ser más fuerte de lo que parecía. Hay que hacer tomografía. Los resultados llegaron en 2 días. 2 días que pasé en el infierno. 2 días mirando a Diego y pensando, él no, señor, mi niño no. Hematoma intracraneal, dijo el médico. El golpe fue fuerte, en la sien. La sangre se ha ido acumulando poco a poco, presión al cerebro. Necesita operación urgente, si no... No terminó la frase. ¿Cuánto? Conseguí decir. La operación es compleja, con todos los medicamentos, rehabilitación, unos 7.500 euros. 7.500. Para mí era una suma astronómica. Tienes hasta mañana para pensarlo, dijo el médico. Pero no se puede retrasar. Por la tarde me llamó Elena Ruiz. Carmen, me he enterado de lo de Diego. ¿Cómo está? Necesita una operación. Cara. Navarro me ha llamado, dijo. Quiere pagar todo el tratamiento y está dispuesto a ser donante de sangre. El chico tiene un grupo raro. Se necesita sangre compatible para la operación. Callé. Carmen, entiendo lo duro que es para ti, pero es su obligación directa como padre. No es caridad, es obligación. No hay tiempo. Diego necesita la operación. Prefiero pedir prestado a todo el mundo, susurré. En una noche no reunirás 7.500 y mañana puede ser tarde. Colgué el teléfono y rompí a llorar a voz en grito por primera vez en todos estos meses. Por la mañana volví a llamar a Elena. Dile que venga, por Diego. Trajeron a Navarro al hospital bajo escolta. Estaba en arresto domiciliario hasta el juicio. La investigación iba a toda máquina. La segunda víctima había dado testimonio. El caso ganaba impulso. Entró en la habitación donde yacía Diego, pálido y delgado. Mi hijo lo miró largamente. Hola, dijo Navarro en voz baja. ¿Cómo te encuentras? Fatal, respondió Diego con sinceridad. Pero dicen que es normal antes de una operación. Navarro asintió. Se sentó al borde de la cama. Hijo, se atascó, como si no estuviera seguro de tener derecho a llamarlo así. Perdóname, no sabía que existías, pero incluso si lo hubiera sabido, era tal persona que no habría podido ser un buen padre para ti. Diego callaba, estudiando su rostro. ¿De verdad ha cambiado? Preguntó al fin. ¿O finge? Una pregunta directa, despiadada, infantil, sin rodeos. Navarro no apartó la mirada. Pregúntale a tu madre dentro de unos años. Ella decidirá bien. Siempre os ha protegido. Hablaron un poco más. Navarro no intentaba hacerse el padre cariñoso, simplemente estaba allí, respondía a las preguntas, escuchaba. Cuando Diego se cansó y se durmió, Navarro salió al pasillo. Se detuvo a mi lado. Gracias por permitirme hablar con él, dijo. No me voy a imponer, pero el dinero para la operación, permíteme al menos hacer esto. Asentí. No tenía elección. La operación se programó para la mañana siguiente. Después del sofocante calor de julio, en agosto llegó una repentina frescura. Por las mañanas se extendía niebla sobre el río y las tardes olían ya a otoño, a hojas mojadas y lluvia. Diego se iba recuperando. La operación había salido bien. Los médicos decían que la sangre de Navarro, uno de los raros donantes compatibles por los anticuerpos,
ayudó a evitar complicaciones. Me sentaba en el pasillo del hospital mirando cómo caían las primeras hojas amarillas tras la ventana. Dentro había un vacío extraño. Diego estaba vivo. La operación había quedado atrás. Navarro había pagado todo sin pedir nada a cambio. Y yo me sentía como si hubiera vendido algo importante que ya no se podía recuperar. A principios de septiembre empezó el juicio. La investigación reunió materiales más rápido de lo que esperaba. La segunda víctima, Marina, dio testimonio detallado. Su caso de 2010 lo sacaron de los archivos. La prueba genética confirmó la paternidad de Navarro, 99,9%. Documentos médicos, testigos, registros del hospital donde acudí después de la violación con lesiones. Todo eso se incorporó a un mismo caso. Navarro no contrató abogados. No intentó tapar el asunto. Simplemente se sentaba en la sala del juicio, pálido, con la cabeza gacha. Elena me dijo antes de la vista: acepta cualquier sentencia. Confesión sincera puede suavizar el castigo. Asentí sin saber qué sentía. ¿Alivio? ¿Satisfacción? Nada de eso. Solo cansancio. Pero en la tercera sesión todo cambió. Navarro salió al estrado. Su abogado, un hombre mayor con bigote canoso al que veía por primera vez, le susurró algo al oído. Y Navarro empezó a hablar. Quiero cambiar mi declaración. Lo que pasó entre Carmen Morales y yo en 2012 fue sexo consentido. Sí, estaba casado. Sí, estuvo mal. Pero no hubo violación. La sala jadeó. Me levanté de un salto, pero Elena me agarró de la mano. Siéntese, siseó. No les dé motivos para acusarla de histeria. ¿Qué está diciendo?, grité sin hacerle caso. Usted lo confesó. Usted mismo dijo que lo recordaba. El juez golpeó con el mazo. Orden en la sala. Señora Morales, siéntese o la haré expulsar. Navarro estaba de pie sin levantar los ojos. Su abogado sentía satisfecho. Señoría, continuó. Mi defendido estaba en estado de estrés cuando dio las primeras declaraciones. Su mujer había pedido el divorcio. Había empezado un escándalo público. Estaba deprimido y confuso. Ahora, habiéndose recuperado, recuerda los acontecimientos de aquella noche con más claridad. Elena se levantó de un salto. Protesto. El acusado da falso testimonio bajo presión de la defensa. Tenemos documentos médicos sobre las lesiones de la víctima, testimonio de la segunda víctima. Denevado. El juez hizo una anotación. Continúe, señor Navarro. Navarro levantó la cabeza, me miró. En sus ojos vi... ¿miedo? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente desesperación de animal acorralado? Insisto en que fue sexo consentido, repitió con voz apagada. Me quedé sentada con todo hirviendo por dentro. ¿Pensabas que había cambiado? ¿Pensabas que era otra persona? No, es el mismo, mentiroso, cobarde, dispuesto a todo para salvar el pellejo. Y entonces la puerta de la sala se abrió de golpe. Entró Isabel Navarro, con un traje negro estricto, pálida, pero con la espalda recta. Señoría, dijo en voz alta, soy la exesposa del acusado. Quiero dar testimonio. El juez frunció el ceño, miró al secretario, asintió. Acérquese al estrado. Se le advierte de la responsabilidad por falso testimonio. Isabel asintió. Se colocó frente a Navarro. Él palideció aún más. Viví con Rafael Navarro desde 2011 hasta 2013. Su voz sonaba uniforme, sin emociones. En el periodo de 2011 a 2012, él ejerció sobre mí reiteradamente violencia psicológica. Me amenazaba. Me prohibía trabajar, controlaba cada paso. En 2 ocasiones levantó la mano contra mí cuando estaba en estado de embriaguez. Isa, no hace falta, graznó Navarro. ¡Silencio!, bramó el juez. Continúe, testigo. Tras el divorcio tuve miedo de hablar de ello.
Me asustaba con sus contactos, con dinero. Decía que nadie me creería. Pero ahora entiendo que callar es imposible. Si así actuó conmigo, su mujer, con más razón pudo violar a una mujer desconocida en el parque. La sala empezó a murmurar. Navarro se quedó sentado, cubriéndose la cara con las manos. «Hay alguien más que quiere dar testimonio», añadió Isabel, y entró otra mujer en la sala. Marina, la víctima de 2010. Delgada, con pelo corto, rostro decidido. «Soy Marina Alonso», dijo. «En 2010 este hombre me violó en el portal de mi casa. Presenté denuncia, pero el caso se archivó. No hubo pruebas suficientes. O mejor dicho, él tenía suficiente dinero y contactos para taparlo». Sacó una carpeta, la puso sobre la mesa del juez. «Aquí están los certificados médicos de entonces. Golpes, lesiones. Aquí el testimonio de una vecina que oyó gritos. Aquí mi denuncia en la policía, que fue archivada al cabo de un mes. Todo esto lo he conservado». Elena se levantó. «Señoría, solicito que estos documentos se incorporen al caso. Queda patente un patrón. El acusado cometió delitos similares reiteradamente, usando su posición para evitar la responsabilidad». El juez estudió los documentos largo rato. Navarro estaba sentado inmóvil. Su abogado garabateaba algo febrilmente en un blog. «Acusado», pronunció al fin el juez. «¿Mantiene su declaración modificada?» Navarro callaba. 1 segundo, 2, 5. Y entonces se quebró. «No», graznó. «Todo lo que dije sobre el consentimiento es mentira. Mi abogado me dijo que era la única oportunidad de evitar la cárcel, pero no puedo seguir mintiendo». Se levantó, se volvió hacia la sala, hacia mí. «Carmen, perdóname. Soy un monstruo. Hice lo que tú dices. Y con Marina también. Intenté cambiar, pero los demonios viejos son más fuertes». El abogado dijo: «Miente y saldrás limpio». Y casi acepté. Otra vez. Las lágrimas rodaban por su rostro. Se desplomó en la silla, se cubrió la cara con las manos. «Soy culpable. De todo». La sala guardó silencio. El juez aplazó la vista una semana para dictar sentencia. Salí del edificio del juzgado y me quedé largo rato en las escaleras respirando aire fresco. Elena se acercó, me pasó el brazo por los hombros. «Lo has hecho bien», dijo. «Te has mantenido digna». Pensé que había cambiado. Susurré. Y volvió a mentir. Casi mintió bajo juramento. Pero al final no pudo. Se quebró. Eso también significa algo. ¿Qué significa? ¿Que es un cobarde que tiene miedo a la cárcel? ¿O que los restos de conciencia siguen vivos? Elena se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Lo principal es que la verdad ha vencido. Una semana después, el juez dictó sentencia. Declarar culpable a Rafael Navarro por acumulación de delitos. Imponer pena de privación de libertad de 4 años en suspenso con periodo de prueba de 5 años. La sala empezó a murmurar. Alguien gritaba que era poco, alguien aplaudía. Obligar al pago de pensión alimenticia para los menores Diego y Lucía Morales por importe de 750 euros mensuales para cada uno. Privar del derecho a ocupar cargos relacionados con la práctica jurídica. Embargar parte de las cuentas del acusado para asegurar los pagos. Navarro estaba sentado inmóvil. Cuando lo sacaron de la sala, se volvió, me miró. Yo no aparté la mirada. Por la tarde estaba sentada en casa en la cocina. Los niños dormían. A Diego aún no se le permitía esforzarse mucho después de la operación, y Lucía se había tumbado a su lado para que su hermano no tuviera miedo solo. Esperaba alivio, satisfacción. La justicia había triunfado, el culpable castigado. Pero dentro solo había vacío. 2 días después llamaron del servicio social. «Carmen, le han aprobado vivienda municipal.
Piso de 2 habitaciones en un barrio periférico, en régimen de alquiler social. Puede venir a tramitarlo. No daba crédito a mis oídos. ¿De verdad? Sí. Llevaba 8 años en la lista de espera, más su situación. La comisión ha tomado la decisión a su favor. El piso estaba en un cuarto piso de un edificio de paneles. Viejito. El papel pintado se despegaba, el suelo crujía, en la cocina hacía falta reforma. Pero era nuestro. 2 habitaciones, para los niños y para mí. Las ventanas daban a un patio donde crecían chopos. ¡Mamá, es genial! Lucía corría por las habitaciones vacías. ¿Puedo dibujar aquí? Claro que sí, cariño. Diego estaba de pie junto a la ventana en silencio. En general se había vuelto más callado después de la operación, más pensativo. «Diego, ¿te gusta?», pregunté. «Sí», asintió. «Solo pienso, él paga pensión. 1.500 al mes es mucho». «Es su obligación», dije. «No es caridad». «¿Y él quiere vernos?». Me senté a su lado. «No lo sé, hijo. De momento está en arresto domiciliario, libertad condicional. Si quiere veros, os lo preguntaré. Decidiréis vosotros». Diego asintió. Volvió a quedarse mirando por la ventana. A mediados de septiembre conseguí trabajo en la biblioteca municipal. El sueldo pequeño, 1.100 euros, pero cerca de casa, trabajo tranquilo, horario cómodo. Con la pensión salían 2.600 al mes. Se podía vivir modestamente, pero dignamente. Me sentaba en el mostrador de préstamos, colocaba libros en los estantes y pensaba: aquí está, la nueva vida. Sin miedo, sin humillaciones, sin necesidad de contar cada céntimo hasta el calambre. Pero por alguna razón no había alegría, solo vacío. En octubre llegó una carta. Un sobre normal, letra conocida, amplia, firme. De Navarro. Tuve el sobre largo rato en las manos sin decidirme a abrirlo. Luego lo abrí. Carmen, no pido perdón, sé que no lo merezco. Escribo para decirte: he perdido el trabajo, la licencia, la reputación. Vivo en un piso alquilado. Trabajo de conductor en un servicio de reparto de comida. El sueldo es pequeño, pero para la pensión alcanza. Las cuentas están embargadas. El dinero se transfiere automáticamente. Quiero que sepas, me quebré. Después del juicio bebí. Por primera vez en 12 años. Pensé que de todos modos ya era el final. ¿Para qué resistir? Pero a los 3 días volví a la reunión de Alcohólicos Anónimos. Vuelvo al psicólogo. Lucho conmigo mismo cada día. A veces pierdo, como en aquel juicio, cuando el abogado me convenció de mentir. Pero intento no rendirme. No pido una reunión, no pido perdón. Solo quiero que sepas, intento ser mejor, no por vosotros, por mí, para poder vivir de alguna manera el resto de mi vida. Si algún día Diego y Lucía quieren verme, estaré, pero no voy a presionar. R. Navarro. Preleí la carta 2 veces. Luego llamé a los niños. «Tenéis una carta de vuestro padre», dije. «¿Queréis que la lea en voz alta?». Se miraron. Diego asintió primero. Leí. Despacio, con claridad, sin saltarme ni una palabra. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucía. «¿Lo vamos a ver?». «Decidís vosotros», respondí. «No voy a presionar». Diego calló largo rato. Luego dijo: «No quiero verlo. Todavía no. Quizá después, pero ahora no». «Y yo sí quiero», dijo Lucía en voz baja. «Es mi papá. Salvó a Diego». «Es un violador», gritó Diego. «Le destrozó la vida a mamá». «Pero intenta arreglarse», empezó Lucía, pero el hermano la interrumpió. «No importa, lo odio». Salió corriendo de la habitación dando un portazo. Lucía rompió a llorar. La abracé, la apreté contra mí. «Todo está bien, cariño.
Diego necesita tiempo. Que sea como cada uno de vosotros quiera. Aquella noche no pude dormir largo rato. Estaba tumbada mirando el techo y pensaba, quise justicia, la conseguí. Juicio, sentencia, pensión, vivienda, trabajo. Pero los niños están divididos. Uno odia al padre, la otra quiere conocerlo. Y yo no sé qué siento. ¿Odio? Ya no. ¿Perdón? Tampoco. Simplemente cansancio. Y una sensación extraña de que todo esto es solo el principio de algo nuevo, incomprensible, con lo que habrá que vivir en adelante. Diciembre cubrió la ciudad con la primera nevada. Suave, esponjosa, crujiente bajo los pies. Adornábamos un pequeño abeto en el nuevo piso. Lo había comprado con mi primer sueldo de la biblioteca. Diego colgaba adornos en silencio. Lucía tarareaba algo por lo bajo. Los miraba y pensaba, aquí está, nuestra pequeña felicidad, modesta, pero nuestra. En 2 meses nos habíamos acostumbrado a la nueva casa. Pegué el papel pintado. Pilar me ayudó a arreglar las viejas cortinas. Diego volvió a los estudios. Los médicos dijeron que todo había cicatrizado bien, solo menos esfuerzos. Lucía se apuntó al taller de arte del Centro Cultural, barato, pero con alma. La pensión llegaba puntual. El día 15 de cada mes, exactamente 1.500 euros. Apartaba parte para imprevistos, parte la gastaba en los niños. Le compré a Diego unas deportivas nuevas con las que llevaba mucho tiempo soñando. A Lucía un juego de pinturas de verdad, artísticas. A primeros de enero llegó un SMS de un número desconocido. Carmen, soy Rafael. ¿Puedo ver a los niños? Solo si están de acuerdo. Una vez. No me voy a imponer. RN. Les enseñé el mensaje a los niños por la tarde. Vuestro padre pide una reunión. ¿Queréis verlo? Diego negó con la cabeza. No, no estoy preparado. Y yo sí quiero, dijo Lucía en voz baja. Mamá, ¿puedo? Miré a Diego. Estaba sentado con los puños apretados, mirando hacia otro lado. Diego, ¿te importa si Lucía va? Tú puedes quedarte en casa. Calló largo rato. Luego asintió. Que vaya, pero yo no iré. Quedamos en el parque de la Alameda, allí donde todo había empezado, simbólico hasta el dolor. Lucía y yo llegamos el domingo a las 2 del mediodía. Hacía frío, picaba en las mejillas, la nieve brillaba al sol. Junto al estanque donde habíamos dado de comer a los patos aquel verano, estaba Navarro. Había adelgazado, demacrado, vestido sencillamente, chaqueta vieja, gorro de punto, vaqueros gastados. Junto a él había una furgoneta de servicio, de reparto con el logotipo en el lateral. «Hola», dijo cuando nos acercamos. «Hola», respondí secamente. Lucía estaba de pie apretada contra mí, mirándolo con ojos muy abiertos. «Hola, Lucía». Él se agachó para estar a su altura. «Hola», susurró ella. «¿Cómo estás? ¿Qué tal los estudios? ¿Dibujas?» «Bien, voy a un taller ahora. Dibujo bodegones». Él asintió, sonrió débilmente. «Qué bien, tienes talento». Hablaron de cosas sencillas, del taller, del invierno, del abeto. Navarro no se metía con preguntas, no intentaba hacerse el padre cariñoso. Simplemente estaba allí, escuchaba, a veces asentía. Luego Lucía de pronto dio un paso adelante y lo abrazó, rápido, insegura. Navarro se quedó paralizado. Luego la abrazó con cuidado en respuesta. Vi cómo le temblaban los hombros. «Gracias por salvar a Diego», susurró Lucía. «Es lo mínimo que podía hacer», respondió él con voz ronca. Estuvieron así unos segundos. Luego Lucía se apartó, volvió conmigo. Navarro se levantó, me miró. «Gracias por permitirlo», dijo. «Entiendo lo duro que es para ti». «No seremos familia», dije con firmeza.
nunca. Pero si los niños quieren verte, una vez al mes, en el parque, bajo mi control. No estoy preparada para más de momento. Lo entiendo, no pido más. ¿Y Diego? Preguntó Lucía. ¿Él también vendrá algún día? Navarro suspiró. No lo sé, cariño. Quizá, cuando esté preparado. No le meto prisa. Nos quedamos un poco más. Luego cogí a Lucía de la mano. Tenemos que irnos. Adiós. Adiós. Levantó la mano en un gesto de despedida. Caminamos hacia la salida del parque. Me volví una vez. Él seguía de pie junto al estanque, mirándonos. En casa Diego nos recibió en la puerta. ¿Y qué tal? Preguntó intentando hablar con indiferencia, pero yo oía la tensión en su voz. Normal, dijo Lucía. Es normal, no da miedo. Ajá, gruñó Diego y se fue a su habitación. Por la tarde, cuando los niños se acostaron, me quedé sentada en la cocina con una taza de té. Sobre la mesa había una cajita pequeña. Había rescatado la cruz de mi madre de la casa de empeños en noviembre, con la primera pensión. Mañana se la llevaré a Lucía. Se la pasaré como mamá me la pasó a mí. El teléfono vibró. SMS de Navarro. Gracias, no te fallaré. RN. Miré la pantalla largo rato. Luego dejé el teléfono sobre la mesa sin responder. Pero tampoco bloqueé el número. Fuera caía nieve. En algún lugar del patio se reían niños, hacían un muñeco de nieve. La vida continuaba. No perfecta, no como en los cuentos, pero real. Pensaba en lo que había pasado este año. El encuentro con el pasado, la verdad, el juicio, la nueva casa. Diego que casi muere. Navarro que se quebró y confesó. Lucía que quiere conocer al padre. Diego que no puede perdonar. No lo he perdonado, no. Hace 12 años destrozó mi vida y eso no se borra, no se arregla, no se olvida. Pero solté el odio, porque el odio es veneno que envenena no a quien odias, sino a quien lo lleva dentro. Le di una oportunidad, no por él, por mí, por los niños, para que no crezcan con ese dolor dentro, con ese peso en el alma. ¿Merece una segunda oportunidad? No lo sé. El tiempo lo dirá. Pero me di una oportunidad a mí misma. Vivir en adelante sin mirar atrás al pasado, sin miedo al futuro. Simplemente vivir. Terminé el té, lavé la taza, apagué la luz de la cocina. En la habitación de los niños brillaba la lamparita. Siempre pedían no apagarla del todo. Me asomé. Dormían abrazados, como cuando eran pequeños. Mi todo. Mi sentido. Mi vida. Pasara lo que pasara en adelante, estábamos juntos. Y eso era suficiente. Queridos oyentes, aquí termina esta difícil historia. Decidme, ¿qué habríais hecho vosotros en el lugar de Carmen? ¿Le daríais una segunda oportunidad a alguien que os destrozó la vida, pero luego salvó a vuestro hijo? ¿O hay actos que no se perdonan nunca? Si la historia os ha llegado al alma, dadle a me gusta, ayudará al canal. Suscribíos para no perderos nuevas historias. ¿De qué ciudad sois? Contadme de vosotros en los comentarios. Mucha salud y paz en la familia.